Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 30 de enero, con el tema retinopatía diabética, a cargo del doctor Guillermo Barriga Salaverry, médico oftalmólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales van a ser respondidas al final. Doctor Guillermo Barriga, estamos atentos a su presentación. Bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Agradezco también a América por la gentileza que ha tenido de invitarme. Y bueno, vamos a hablar de un tema que en el servicio tenemos la oportunidad de ver con mucha frecuencia. Este hospital está caracterizado por una gran demanda de pacientes diabéticos y por ello es que nos toca ver el tema que vamos a revisar ahora. Los objetivos de esta presentación, ¿puedes ayudarme? No tengo... Ya. Son los siguientes. Me propongo hacerles conocer el impacto epidemiológico del compromiso ocular en la diabetes, aprender a diagnosticar retinopatía diabética y conocer los niveles de compromiso retiniano y su tratamiento respectivo desde el enfoque del examen de un médico no oftalmólogo. Yo he tratado de sintetizar esta sesión que normalmente se la damos a nuestros residentes con la intención de hacerla más accesible y comprensible para el auditorio que ahora me escucha. Entiendo que son personal de salud y muchos médicos generales, seguramente habrán algunos oftalmólogos por ahí, pero la idea es llegar a la mayor cantidad de colegas posibles con la información que les voy a brindar. En principio, algunos datos sobre la diabetes mellitus y el problema de salud pública que implica. La incidencia de diabetes mellitus en la información que manejamos es de más o menos 1.5% en la población de 29 a 39 años y llega a ser hasta 20% en la población de más de 75 años, justamente la población que suele llegar a nuestros consultorios. Habrían aproximadamente 140 millones de diabéticos a nivel mundial y la cifra sigue aumentando. Creo que para muchos colegas endocrinólogos y para nosotros mismos sabemos que este tema ya raya en lo que a una epidemia se refiere. Y bueno, aquí lo importante a tener en cuenta es que el 80% de esos diabéticos que vemos son no insulino dependientes, justamente los que con más frecuencia diagnosticamos retinopatía diabética. El otro tema, y que tiene que ver con el Perú, es nuestra prevalencia. Estos estudios se hicieron hace muchos años por el doctor Seclén. Me parece que siguen vigentes de alguna manera. Lima siempre fue el lugar donde más diabéticos se diagnostican, pero en general yo diría que el 5% de la población mayor de 25 años es portadora de diabetes en nuestro país y se estiman que por esta razón aproximadamente 1.5 millones de diabéticos tengamos actualmente en el Perú. Estos pacientes diabéticos son los que vamos a tener que ver en algún momento si es que desarrollan retinopatía diabética. ¿Cuál es el perfil del paciente diabético de alto riesgo a hacer? En realidad, esta es una diapositiva para hablar de órganos blancos. Ustedes saben que el ojo es un órgano blanco y como tal, esta tabla que se refiere a todas las pruebas que se le hacen a un paciente diabético, tiene marcadas las variables que implican el mayor riesgo de desarrollar retinopatía diabética para nuestro caso. Seguramente algo por el estilo será para los nefrólogos cuando traten nefropatía diabética y en realidad para cualquier otro órgano blanco. Ustedes ven ahí, hemoglobina glicosilada es la que más usamos, por encima de 7.5%. Si un paciente es diabético, tiene alto riesgo de hacer retinopatía diabética en el futuro. La glicemia en ayunas mayor de 125, que es lo que usamos actualmente para hacer el diagnóstico de diabetes, se convierte también en la característica o el factor
que determina un alto riesgo de hacer retinopatía diabética. Y también está ahí, si ustedes ven, marcada la presión arterial. Un paciente diabético que además es hipertenso es una mala combinación y lo predispone a desarrollar retinopatía diabética en el curso de su enfermedad. Estos son datos tomados de agencias europeas que han determinado esto en poblaciones de ellos, pero creo que se aplica bastante bien para nuestro entorno, nuestro país. En general, la diabetes mellitus convierte a una persona en una poseedora de un riesgo de 25 veces más de desarrollar ceguera por retinopatía que una persona que no es diabética. Y hay que tener en cuenta algo muy importante con respecto a diabetes y a retinopatía diabética. Muchas veces puede ser asintomática hasta en fases tardías de la enfermedad. Esto lo voy a comentar más adelante con los casos que les voy a presentar, pero son dos datos muy importantes. Fíjense, todo diabético que todavía no tiene diagnosticado retinopatía diabética ya tiene un riesgo 25 veces mayor que cualquier otra persona que no es diabético para desarrollar ceguera. Y lo otro es que puede estar desarrollando su ceguera sin que se dé cuenta. Esto es terrible, pero así puede ocurrir. La retinopatía diabética entonces constituye en otros lares como Estados Unidos el 12% de los casos de ceguera que ocurren, ¿no? Y es la primera causa de ceguera entre las personas de 20 a 64 años. Esta enfermedad, de todas maneras, como era de esperar, se trata mucho mejor antes de que aparezcan los síntomas. O sea, tenemos que intervenir a los pacientes diabéticos antes de que tengan síntomas de retinopatía diabética. Recuerden los que les dije hace un momento, estos pacientes ya están desarrollando retinopatía diabética y no se dan cuenta. Esos pacientes son los que tenemos que detectar. Algunos datos más. Del 20 a 25% de los diabéticos no insulinodependientes tienen retinopatía diabética al momento del diagnóstico de su diabetes. Fíjense qué importante, 1 de cada 4 pacientes que se diagnostican diabetes por primera vez ya tienen retinopatía diabética. El 98% de los diabéticos insulinodependientes y el 78% de los no insulinodependientes presentan algún tipo de retinopatía a los 15 años de estar enfermos de diabetes. El otro dato importante y que tiene que ver con ese dato de ceguera que les di hace unos momentos es que la retinopatía diabética proliferativa, esa que causa ceguera, aparece en el 50% de los pacientes diabéticos insulinodependientes con más de 15 años de enfermedad. En ellos tenemos que tener mucho más cuidado porque son los más proclives a desarrollar ceguera por esta condición. Cada año se estiman 63.000 nuevos casos de retinopatía diabética proliferativa y 50.000 con edema macular, que es otra condición del paciente diabético que le hace perder la visión, pero que en los momentos actuales tiene un tratamiento bastante bueno. La prevalencia en retinopatía diabética se va a incrementar con la edad y con el tiempo de enfermedad. Más o menos ya se ha estado bosquejando esto en las diapositivas anteriores. Después de 20 años de diabetes, fíjense, el 99% de los diabéticos insulinodependientes ya tienen retinopatía diabética y el 60% de los diabéticos no insulinodependientes también ya tienen retinopatía diabética. En este slide puede resultar engañoso esas cifras si no nos damos cuenta de que los diabéticos no insulinodependientes son el 80% de los diabéticos que vamos a examinar en nuestro hospital, en nuestros centros de salud. Por lo tanto, no desestimen ese 60% porque en realidad se trata de mucha gente. ¿Okay? El comienzo de la retinopatía diabética. Con los pacientes diabéticos insulinodependientes la cosa es muy clara porque apenas comienzan a necesitar insulina, se convierten, ya son diabéticos. Por eso es que es raro ver retinopatía diabética antes de los 5 años de haber sido diabético insulinodependiente. Cuanto más pasa la edad, o sea, cuanto más pasa el tiempo de enfermedad, de 5 a 10 años, ya el 27% tiene retinopatía diabética. Con más de 10 años, el 70% de los pacientes diabéticos no insulinodependientes ya tienen retinopatía, y después de 30 años, el 90% van a tener retinopatía diabética. Con la tingencia, además, que el 30% de estas retinopatías
va a ser esa retinopatía proliferativa que lleva a la ceguera. En los pacientes no insulino dependientes la situación es especialmente de cuidado, porque puede estar presente en el momento del diagnóstico de diabetes, como hemos dicho. Por eso es que las guías clínicas enfocadas en esto recomiendan siempre que a cualquier paciente diabético no insulino dependiente se le haga el examen de fondo de ojo el día que se le hizo el diagnóstico de diabetes, de ser posible. ¿Qué hay de esta retinopatía diabética que causa ceguera, esta retinopatía diabética proliferativa? Esta se va a desarrollar en el 3% de los pacientes no insulino dependientes de más de 10 años de enfermedad. Otra vez, ese 3%, si lo multiplicamos por el porcentaje de diabéticos no insulino dependientes, es una población importante de enfermos que pueden quedarse ciegos. Igualmente, la retinopatía diabética proliferativa se desarrolla en el 14 a 17% de los pacientes insulino dependientes hacia los 15 años de enfermedad, y en ellos en el 50% después de los 25 años. O sea, 1 de cada 2 diabéticos después de 25 años de enfermedad va a tener retinopatía diabética proliferativa que lo pueda llevar a la ceguera. Por lo tanto, el riesgo de ceguera es muy alto en estos pacientes que desarrollan retinopatía diabética proliferativa. ¿Y por qué es ese riesgo? Esta ceguera se va a deber a que estos pacientes sangran en el interior del ojo, eso es lo que se llama hemovitrio, van a tener desprendimientos de retina traccionales, que es una complicación de la retinopatía diabética proliferativa, y excepcionalmente, pero también con cierta frecuencia, la presentación de glaucoma neovascular, que es otra causa de ceguera en pacientes que no llegan a tener ninguna de las otras dos anteriores. Entonces, esas son las razones por las cuales el paciente se va a quedar ciego si desarrolla retinopatía diabética proliferativa. Y aquí 2 datos más muy importantes para toda la población de médicos que me escucha, no oftalmólogos específicamente. Para nosotros, después de 30 años de enfermedad, de 2 a 7% se van a quedar ciegos en el contexto actual. Pero fíjense la siguiente viñeta. Diagnosticada retinopatía diabética, en 5 años el 36% de esos pacientes pueden morir. O sea, la mortalidad asociada a ciegos por retinopatía diabética en 5 años es de 36%. O sea, apenas se queda ciego un paciente con retinopatía diabética, tiene una probabilidad de 36% de morirse en los próximos 5 años. Es terrible, como ustedes pueden ver. Pasemos ahora a estudiar la retinopatía diabética propiamente. Ya habíamos hablado en la tablita de la derecha digamos, las condiciones asociadas que favorecen el desarrollo de retinopatía diabética, pero también hay factores de riesgo inherentes a poblaciones especiales como son las gestantes, el ser hipertenso, ya lo habíamos mencionado en algún momento, enfermedad renal intercurrente, anemia, tan prevalente en nuestro país, hiperglicemia crónica e hiperlipidemia son también factores de riesgo para desarrollar retinopatía diabética. Esto se puede mirar de otra manera. Si un paciente es diabético, cualquiera de estas condiciones que están a la izquierda de la diapositiva van a generar más probabilidades de desarrollar retinopatía diabética en ese paciente diabético. En cuanto a la gestación, creo que vale la pena de todas maneras una tingencia más, porque la población de gestantes es una población muy, muy especial, y si me están escuchando ginecobstetras por ahí o obstetrices, ténganlo presente. Cuando una paciente gestante no tiene retinopatía diabética al momento de embarazarse, tiene de todas maneras 10% de riesgo de desarrollar retinopatía diabética. O sea, el solamente hecho de embarazarse a una mujer ya le otorga 10% de riesgo para desarrollar retinopatía diabética. Ahora, cuando la mujer gestante ya tiene una retinopatía diabética no proliferativa en sus ojos, el 47% de esta población de mujeres gestantes va a progresar en su retinopatía. Y el 5% de estas mujeres va a desarrollar esa retinopatía que deja ciega, que es la retinopatía diabética proliferativa.
Algunas van a tener la suerte de regresionar, un 30% después del parto puede regresionar su retinopatía, y casi el 50% de las que desarrollan retinopatía van a necesitar tratamiento láser. Cuando una mujer gestante se embaraza teniendo retinopatía diabética proliferativa, casi una de cada dos va a progresar. Aquí lo que falta poner es progresar a la ceguera. Ese ojo con retinopatía diabética, en una de cada dos mujeres, va a perder su función visual. Entonces esto es muy importante para quien trata con esta población de mujeres. En retinopatía diabética ya se han hecho muchos estudios multicéntricos, algunos antiguos como el que les estoy presentando, pudieron demostrar que la ceguera por retinopatía diabética podía reducirse del 50 al 5% con un tratamiento apropiado para la retinopatía diabética proliferativa en este caso. Por lo tanto, era importantísimo, la conclusión de este estudio era importantísimo hacer el diagnóstico apropiado y empezar el tratamiento correspondiente. El siguiente estudio, que tendría la implicancia de involucrar a mucha de la población de profesionales que me está escuchando, es que en condiciones casi ideales, si todos los médicos pudiéramos tener un buen oftalmoscopio y un buen lugar para examinar a nuestros pacientes, aún así, con los conocimientos que se sabe tener en esta población de profesionales, solo el 50% de los casos de retinopatía diabética son diagnosticados adecuadamente. O sea, un médico que no es oftalmólogo tiene una de dos oportunidades para diagnosticar apropiadamente o adecuadamente retinopatía diabética. Los oftalmólogos, en general, en un 90% de los casos van a diagnosticar retinopatía diabética, y bueno, los especialistas en retina seguramente que en un 100%. Esto demuestra que el conocimiento de la enfermedad es fundamental para hacer el diagnóstico, obviamente. Y si ahora hacemos una recapitulación de todo lo que hemos hablado hasta el momento, y hacemos además un recuento de cuántos oftalmólogos somos en el país, sería imposible realmente que con los oftalmólogos que somos pudiéramos cubrir la demanda que requiere examinar a los pacientes que son diabéticos y pueden desarrollar retinopatía diabética. Es por eso que nuestro interés es que los médicos que no son oftalmólogos aprendan a diagnosticar retinopatía diabética, porque en ellos está la posibilidad de ampliar la cobertura de esa demanda insatisfecha que hay de pacientes diabéticos que ya tienen retinopatía y no son diagnosticados. Vamos a entrar entonces a la semiología. La intención de esta charla es que esa población que me está escuchando, esos médicos que no son oftalmólogos y que deben aprender a diagnosticar retinopatía diabética, bueno, sepan qué es lo que tienen que ver. Y aquí les presento la primera diapositiva de lo que más comúnmente se debe buscar en un paciente diabético en el que sospechan que hay retinopatía diabética por el tiempo de enfermedad o por los factores de riesgo que lo están involucrando. Son los famosos microaneurismas. Los microaneurismas no son otra cosa que puntos rojos que se ven cuando se hace el fondo de ojo. El puntero láser está señalando los puntos rojos en la diapositiva. Estos puntos rojos, es verdad que pueden ser microhemorragias también, pero las verdaderas lesiones primarias de la retinopatía diabética, porque es una microangiopatía, son las lesiones que van ocurriendo en los capilares, ¿no? En los capilares de la retina, en donde se forman evaginaciones en las paredes de estos capilares que están perdiendo sus pericitos y dan lugar a la formación de los microaneurismas. En este estadio que estoy señalando con el láser, es que uno puede ver los microaneurismas en forma de puntos rojos en un examen de fondo de ojo. Cuando le hacemos angiografía, que es una prueba especial que hacemos nosotros en oftalmología, esos puntos rojos se ponen blancos porque se llenan de fluoresceína, y por eso resulta mucho más fácil identificar los microaneurismas,
cuando hacemos una angiofluoresceínografía. Los puntos rojos que no eran microaneurismas van a aparecer como puntos negros acá. Y eso permite hacer la diferenciación entre lo que son microhemorragias y los microaneurismas. Estas microhemorragias son hemorragias intrarretinianas, son hemorragias que están ocurriendo en la retina y que suceden cuando el microaneurisma pasa al siguiente estadio, que es la trombosis del capilar. Al trombosarse el capilar, este capilar estalla y al estallar genera una hemorragia, que según la cantidad de sangre que se extravase, va a ser una hemorragia puntiforme como la que señalo en el slide con el puntero, o va a ser una hemorragia en mancha como la que tenemos en la parte superior de la diapositiva a color. Entonces, estas hemorragias se generan por la rotura de capilares que se trombosan y tuvieron un microaneurisma asociado. Esto lo que quiere decir es que los microaneurismas van apareciendo y desapareciendo en el curso de la enfermedad del paciente. Y cuando se desaparecen, la consigna o lo esperable es que se hayan trombosado y hayan generado isquemia en esa retina que, digamos, nutren, ¿no? Las hemorragias en manchas que ya les mencioné ya son lesiones mucho más evidentes, muy fáciles de diagnosticar realmente con un oftalmoscopio directo. Eso sí, seguramente una pupila bien dilatada va a ser siempre necesaria, pero ustedes ven cómo contrasta el color rojo de la mancha hemorrágica con el color naranja de la retina. Entonces, los microaneurismas pueden pasar desapercibidos muchas veces cuando solamente hay microaneurismas en el fondo de ojo, pero cuando hay una retinopatía como la que estamos viendo, más avanzada, las hemorragias son muy evidentes. Y acompañándolas a ellas, como resultado de esa extravasación de plasma y sangre que está ocurriendo en la retina, se forman los exudados duros que están viendo ustedes ahí. Son estos puntos amarillentos que tienden a coalescer, generalmente se forman alrededor de un microaneurisma incompetente que está dejando escapar plasma y que eventualmente se va a romper y va a producir una hemorragia también. Por lo tanto, siempre es esperable ver junto a los exudados un microaneurisma, como están viendo ustedes ahí en el puntero verde que les estoy mostrando. Conforme avanza la enfermedad, aumentan el número de hemorragias, aumenta el número de exudados, y por lo tanto uno puede ir determinando que de acuerdo a la cantidad de lesiones que ve en el fondo de ojo, seguramente tiene un tiempo ya esta enfermedad y el paciente probablemente no haya acusado ningún síntoma. ¿Por qué razón? Porque fíjense, la mácula, que es esto que estoy señalando en este momento, está indemne. Y eso le puede ocurrir a muchos diabéticos. Gracias a esta mácula indemne, los pacientes siguen viendo bien y no se preocupan de lo que está pasando en su retina porque no sienten absolutamente nada. Es recién cuando los vea el oftalmólogo o el médico que le haga el fondo de ojo, que a pesar de que el paciente vea 20/20, vamos a encontrarle lesiones como las que estamos viendo en esta diapositiva. Por lo tanto, esto demuestra la necesidad de examinar al paciente antes de que manifieste síntomas. Cuando manifieste síntomas, ya seguramente la mácula está comprometida u otros problemas ya habrán afectado a esa mácula que esté haciéndola ver menos. ¿Mm? Perdón un rato. La siguiente lesión a tener en cuenta, ya cuando las hemorragias progresan, como ustedes ven en la diapositiva que acompaño aquí a la derecha, son estos vasos sanguíneos tortuosos que generalmente se ubican entre una vena y una arteria y que no son otra cosa que parte de la red capilar normal que hay en una retina. Estos vasos que se trombosan por culpa de los microaneurismas que los afectan, se van perdiendo a lo largo de la enfermedad y los que van quedando van haciendo acopio de toda esa sangre que ya no circula por el resto de retina infartada y por eso se hacen evidentes, porque los capilares normalmente no se ven al fondo de ojo. Entonces, cuando uno ve un IRMA, que es esto que está acá, son las siglas de las anormalidades microvasculares intrarretinianas,
no son, como les digo, otra cosa que capilares propios de la retina que se han ido engrosando debido a que ahora tienen que llevar la sangre de sus compañeros que ya se obstruyeron. Eso es el IRMA. El IRMA es un capilar normal, por eso es que cuando le hacemos una angiografía a un paciente que tiene IRMA, que parece un neovaso, en realidad, ahí están viendo ustedes un IRMA, no hiperfluorece. Cuando un neovaso es sometido a una angiografía, va a dejar escapar la fluoresceína, como vemos acá arriba. Pero un capilar que está entre dos vasos grandes, si es un capilar normal, no va a hiperfluorecer, no va a dejar escapar la fluoresceína propiamente. Y lo que vamos a ver simplemente es un vaso muy engrosado uniendo dos vasos grandes, generalmente una arteria y una vena. A eso se le denomina IRMA, o anormalidad microvascular intrarretiniana en el inglés. Y lo que consecuentemente va a acompañar a un IRMA es el cierre capilar, que aquí sí no hay manera de verlo si no es con una angiofluoresceínografía. Solamente cuando se haga esta prueba vamos a poder ver que la retina que ha perdido sus capilares ya no se perfunde y aparece oscura, negra, a diferencia de esta retina que todavía está siendo perfundida porque sus capilares están patentes, digamos, ¿no? Aquí ya se han cerrado los capilares y es el preámbulo para el desarrollo de la neovascularización, como ya está ocurriendo acá. Entonces es una imagen muy interesante porque tenemos el cierre capilar, tenemos los IRMAs y tenemos ya un penacho de neovasos creciendo, ¿no? Es un estadio ya avanzado de retinopatía diabética. Las anormalidades en el calibre venoso es otra característica muy fácil de identificar al hacer el fondo de ojo, porque uno lo que ve es un vaso venoso que de pronto está delgado, luego se vuelve a engrosar y luego se vuelve a adelgazar, y en fin, terminamos viendo algo parecido a un rosario. Por eso es que esto en el inglés se denomina arrosariamiento venoso. Vean ustedes la vena que está acá, esta es una angiofluoresceínografía, fíjense lo irregular de ese calibre, eso es un arrosariamiento venoso. Aquí además estamos viendo microneurismas, estamos viendo IRMAs, ¿no? Estamos viendo cierre capilar. Obviamente todas estas cosas van sucediendo simultáneamente. Por eso además es la razón por la cual resulta relativamente fácil de diagnosticar, porque esto está a la vista de un oftalmoscopio directo. ¿Ok? Arrosariamiento venoso. Y ya después vienen las hemorragias más graves, esas hemorragias que van a comenzar a hacer perder la visión del paciente. Acá arriba tenemos una hemorragia prerretiniana, donde la hemorragia se está coleccionando entre la retina y el vitrio, por eso es que tiene un nivel todavía, la sangre no ha entrado al gel vitrio, está coleccionada entre las dos fases, retina y hialoides. En cambio aquí ya el vitrio, la hialoide se rompió, la sangre entró al gel vitrio y comenzó a teñirlo. Esta es una hemorragia vítrea. Si esto estuviera a nivel de la mácula, obviamente el paciente no vería. Este paciente, si tiene la mácula libre, podrá ver algo todavía, pero aquello que está comprometido por la sangre, de hecho, ha perdido visión. Es una mancha oscura que ve en su campo visual. Cuando eso ocurre, recién tiene síntomas el paciente, pero fíjense todo lo que había pasado antes. Y a eso nos referimos cuando insistimos en que debe hacerse el diagnóstico cuando el paciente todavía no tiene ningún síntoma. Si vamos a diagnosticar retinopatía diabética cuando ya está en este estadio, no nos queda mucho por hacer. De eso vamos a hablar en unos momentos, pero realmente es un estadio demasiado avanzado como para poder ayudar a estos pacientes. Esa sangre que hemos visto hace un momento se debe a que ya estamos frente a una retinopatía proliferativa. Esta retinopatía se caracteriza por la presencia de neovasos, que es lo que estoy señalando. La diapositiva no es muy buena, pero acá les cuento que hay un penacho de neovasos sobre el nervio óptico. Acá se ve algo mejor. Son vasos anormales que están creciendo desde la retina hacia el vitrio, comienzan a ocupar el vitrio, y si hay un movimiento solamente de los ojos, un movimiento lateralizado de los ojos, con una membrana de neovasos como esta, se va a romper y va a producir el hemovitrio. Por eso es que los pacientes que tienen neovasos en la retina ya comienzan a tener alto riesgo de quedarse ciegos.
este es el momento en que se van a quedar ciegos. Si estos vasos se rompen y sangran hacia el vitrio, el paciente va a perder visión y solamente la va a poder recuperar oportunamente si es que se opera, si es que se le hace una vitrectomía oportunamente, ¿no? Entonces, no debemos dejar que nuestros pacientes lleguen a este estadio. ¿Okay? Un poco más de retinopatía diabética proliferativa. Fíjense, cuando se hace una angiografía, vean cómo los vasos anormales dejan escapar la fluoresceína y por eso vemos estos penachos blancos, estas manchas blanquecinas, ya señal inequívoca de que el paciente ha desarrollado una retinopatía diabética proliferativa. Conforme avanza la retinopatía, junto con la sangre vamos a comenzar a ver bandas vítreas que cuando se disipe la sangre van a dejar estas huellas y que si esto, por contracción, porque este tejido anormal fibroso suele contraerse, si tienen la mala suerte el paciente de que ese tejido esté anclado a la retina, esta contracción lo va a desprender. Y al desprenderlo, va a producir un desprendimiento de retina que también va a ser otra de las razones por las cuales el paciente pierda visión y rara vez la pueda recuperar, porque si bien esto se puede operar, es muy poco probable que recupere la visión que tenía cuando antes de tener la retinopatía, obviamente. Entonces, estos pacientes en realidad si se les opera es como último recurso y a sabiendas que probablemente su visión no se va a recuperar, pero tal vez consigamos una percepción luminosa que sea mejor que una ceguera completa, ¿no? Entonces, la consigna acá es no llegar nunca a esto. Cuando uno diagnostica esto, en realidad lo que querría decir es que a todo el sistema de salud se nos pasó el tren, ¿no? Esto ya es un estadio en el que no hay marcha para atrás, no hay forma de recuperar visión ni de devolverle al paciente suficiente visión como para que pueda desenvolverse en alguna actividad. Esto cuesta mucho a la sociedad, como podrán comprender. Entonces ahora viene lo que de repente puede ser más importante y práctico para los que no son oftalmólogos y me están escuchando. Hemos hablado de la semiología de la retinopatía diabética, hemos hablado de los microaneurismas, las hemorragias intrarretinianas, de los exudados duros, de las manchas algodonosas, anormalidades vasculares retinianas, como el arrozamiento venoso y los sirmas. Ahora toca asociar la cantidad de estas lesiones con lo que va a ver el examinador con su oftalmoscopio directo y definir en qué estadio de severidad está en la retinopatía que está estudiando. Entonces, a grandes rasgos, porque hay muchas clasificaciones y hay una por ahí que usamos nosotros para trabajo de investigación que es muy compleja, no tendría ningún sentido presentársela. La más apropiada que me parece deberían conservar es esta que les estoy presentando, donde la primera clase para esta clasificación es el no tener retinopatía diabética. O sea, un oftalmólogo cuando examina una retina y no encuentra ninguna de las alteraciones que hemos visto anteriormente, debe apuntar en la historia que el paciente no tiene retinopatía diabética, porque esto implica que no hay daño en órgano blanco todavía. Y por lo tanto, estamos en el mejor momento para seguir manejando bien esa diabetes que hemos diagnosticado. Cuando ya tenemos retinopatía diabética, lo primero que va a presentarse es la no proliferativa, que tiene 4 estadios: leve, vamos a ir viendo con casos cada una de ellas, pero quiero mencionarlas: leve, moderada, severa y muy severa. La muy severa es aquella en que todavía no hay neovasos, pero falta muy poquito para que el paciente desarrolle una retinopatía diabética proliferativa, que es la última clase, ¿no? En buena cuenta tenemos 3 clases: no retinopatía, retinopatía diabética no proliferativa y retinopatía diabética proliferativa. Dentro de cada una de ellas hay distinciones que podemos hacer con la cantidad de alteraciones que vamos a ver en la retina. Se agrega a esta clasificación 2 conceptos más, que son el de características de alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? Alto riesgo de quedarse ciego, porque esto está
relacionado con el tratamiento que van a necesitar estos pacientes. Por eso, saber si hay características de alto riesgo o no va a definir el tratamiento que vamos a dar nosotros los oftalmólogos. Y la avanzada es aquella que ya se refiere al estadio final, aquellas parecidas a las últimas diapositivas que le mostré, en donde ya no hay mucho por hacer por el paciente, solamente intentar reparar el daño, pero a sabiendas de que no vamos a recuperar visión en estos pacientes, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a ver con los casos que les voy a presentar. No sé si van a compartir si van a compartir esta diapositiva, les puede servir de escrita o puesta en una tarjeta impresa, les puede servir de acuerdo a lo que están viendo en el fondo de ojo, cuánto de cada cosa están viendo para definir en qué estadio de la enfermedad está. Yo ahora les voy a presentar más bien casos en donde van ustedes a ver en qué estadios los hemos clasificado. Las características de alto riesgo, aquello que tiene que ver con la retinopatía diabética proliferativa, se refiere a la presencia de hemorragias preretinianas y hemovitrio, a la presencia de neovascularización en la retina y a la presencia de neovascularización en la papila. Cada una de ellas otorga un riesgo, un porcentaje de riesgo para que el paciente se quede ciego si es que esta enfermedad sigue su curso natural. Entonces, identificar estas características de alto riesgo tiene esa finalidad. Les había dicho que define el tratamiento y define también el pronóstico que puedan tener de acuerdo al daño que encontremos en el fondo de ojo. Una retinopatía diabética no proliferativa leve es aquella en la que con ajustes encontramos uno que otro microaneurisma. El resto de la retina está normal y a menos que pongamos mucha atención, puede pasar desapercibida. Entonces, la retinopatía diabética no proliferativa leve tal vez sea la más difícil de diagnosticar. Es aquella en la que tenemos que poner más atención tratando de buscar estos puntitos rojos como el que les presento acá en la diapositiva, que es bien, bien pequeñito, pero ahí está. Eso es no proliferativa leve. La no proliferativa moderada ya es accesible a cualquier oftalmoscopio directo. Vamos a ver hemorragias, microaneurismas en al menos un cuadrante de la retina y una o más de las siguientes lesiones, manchas algodonosas, que son estas manchas blanquecinas que estoy señalando ahora con el puntero, dilataciones venosas irregulares, aquel arrosariamiento venoso que en esta diapositiva no se ve bien, creo que tengo unas mejores después, y las presencias de irmas, ¿no? Que como les digo, mientras no ocupen más que un cuadrante, uno puede hablar de una retinopatía diabética no proliferativa moderada. Acá vemos más microaneurismas, algunos exudados duros por acá. Esto ya es una retinopatía diabética no proliferativa moderada, ¿no? Tenemos hemorragias dispersas, no luce todavía como una retinopatía severa y probablemente el paciente no tenga síntomas de ningún tipo todavía. Conforme avanza la enfermedad, lo moderado se va a mantener mientras solamente ocupe un cuadrante. Si estas lesiones las vemos ya en más cuadrantes, eso pasa a la siguiente categoría, como sería esta probablemente. Y esa siguiente categoría es la no proliferativa severa. Cuando ya tenemos manchas algodonosas, hemorragias en 4 cuadrantes, dilataciones venosas irregulares en 2 cuadrantes, e irmas por lo menos en un cuadrante, ya estamos frente a una retinopatía diabética no proliferativa severa. Y las muy severas son aquellas en las que uno ve el fondo de ojo y se da cuenta que el daño que hay en este fondo de ojo es inminente y muy grave, ¿no? Y que en cualquier momento desarrolla neovasos y el paciente va a perder la visión. Entonces, cuando uno ve una retinopatía como esta, pero no puede identificar neovasos, estaría frente a una retinopatía diabética no proliferativa severa. Acá hay más de las irregularidades del calibre venoso, el arrosariamiento que les había mencionado, y hay una regla del 4-2-1 que usamos mucho los oftalmólogos para definir la presencia de una retinopatía diabética no proliferativa severa, que es cuando vemos, lo que les acabo de decir, 4 cuadrantes de hemorragias, ¿no? Como las que estamos viendo en esta diapositiva,
2 cuadrantes con arrozariamiento venosos como el que está señalando la flecha, o un cuadrante con irmas, ¿no?, que ya determina que la retinopatía ha pasado a clase severa, ¿no? Y la proliferativa es cuando vemos el primer neovaso. Si uno ve el primer neovaso en la retina, ya está frente a una retinopatía diabética proliferativa, y esta proliferación de neovasos puede ser en el disco óptico o en cualquier parte de la retina. Siempre van a haber hemorragias, se van a agregar las hemorragias vítreas por la razón que les dije, y eventualmente, en el peor de los casos, un desprendimiento de retina traccional, que es lo último que le va a ocurrir a un paciente antes de quedarse ciego, en realidad. ¿Ah? Esta es la diapositiva parecida a la anterior, pero fíjense acá cómo se nota claramente el penacho de neovasos. Acá hay otro. Esto ya es una retinopatía diabética proliferativa. Cuando vimos las hemorragias prerretinianas, aquí está en una gráfica, se ve muy bien cómo se colecciona la sangre entre la retina, que es esto, y el cuerpo vítreo, que es esto, que es la hialoide, la membrana que envuelve al cuerpo vítreo. Ahí se acumula la sangre y se ve así como vemos acá en la diapositiva del fondo de ojo, ¿no? Esto solamente puede haber sido producido por neovasos, no hay otra forma de que llegue sangre a este nivel, ¿no? Esta es una hemorragia prerretiniana. Si un médico ve una hemorragia prerretiniana en un paciente diabético, puede estar seguro, sin necesidad de hacerle ninguna angiografía, que ya el paciente está en retinopatía diabética proliferativa. Insisto, no hay forma de ver esto en pacientes sin retinopatía diabética proliferativa. Más de lo mismo, hemorragias, neovasos. Fíjense la cantidad de neovasos que puede haber en un fondo de ojo. En realidad no tiene ninguna dificultad diagnosticarlo. Y cuando ya estamos en la clase avanzada, aquí lo que aparecen son las tracciones en la retina, inminencia de que puede haber un desprendimiento y con ello la pérdida de la visión permanente de estos pacientes. Llegar a diagnosticar esto, todavía lo hacemos en algunos casos, demuestra que nuestro sistema de salud no está bien todavía. Esto no debería ya diagnosticarse en un buen lugar donde se diagnostique bien la diabetes y se trate adecuadamente. Finalmente, el edema macular. El edema macular es una condición que puede aparecer en cualquier momento de la enfermedad diabética del paciente y que se caracteriza por acumulación de fluido en la retina que causa pérdida de la visión. En cualquier momento de la enfermedad diabética, si un paciente acusa disminución de la agudeza visual, lo primero que hay que pensar es en edema macular. La retinopatía diabética no produce síntomas, acuérdense. Si un paciente diabético tiene síntomas de disminución de la visión, edema macular es la primera situación. Afortunadamente ya tenemos tratamientos muy eficaces para este edema, de los que vamos a hablar brevemente en unos momentos. Las características de este edema es que es la primera causa de deficiencia visual moderada en pacientes diabéticos. 10% de los pacientes diabéticos desarrollan edema macular durante su vida, y de ellos la mitad tienen compromiso en el área foveal, por eso les baja la visión. En la población de diabéticos existe en el 11.1% de los diabéticos tipo 1 y en el 8.4% de los diabéticos tipo 2. Los factores de riesgo para desarrollar edema macular diabéticos es la duración de la diabetes, más de 20 años, 1 de cada 3. La severidad de la retinopatía, mientras más severa, más aumenta la probabilidad de retinopatía, perdón, de edema macular diabético. Y la edad al establecimiento del diagnóstico, ¿no? Por debajo de los 15 años de enfermedad diabética es raro que uno tenga edema macular. Entre 15 y 19 años un 2%, y por encima de 45 años ya la posibilidad de que haya edema macular diabético es bien alta. Y entonces, ¿qué hacemos con los pacientes que ya diagnosticamos diabetes, ya diagnosticamos retinopatía diabética? Pues las medidas son las mismas y pueden tener una implicancia en la mejoría de la retinopatía si es que los diagnosticamos hasta retinopatía diabética no proliferativa moderada. Estas medidas de control metabólico pueden mejorar una retinopatía diabética no proliferativa hasta moderada. Por encima de moderada ya no hay más remedio que intervenir, y esta intervención se refiere al oftalmólogo. Se inicia esta intervención, ya se hace casi patente cuando diagnosticamos manchas algodonosas, ¿no? En el embarazo la situación es crítica porque
si empieza la retinopatía, el progreso va a ser muy acelerado, como habíamos visto hace unos momentos. Y acuérdense que una paciente sana puede, hasta en el 10% puede desarrollar retinopatía diabética no proliferativa, pero de este grupo, hasta el 4% pasa a retinopatía diabética proliferativa. En ellas ya es necesario la intervención. Por eso el embarazo es una situación especial que hay que considerarla de una manera diferente al de la población general. ¿Qué usamos? Fotocoagulación panretiniana siempre ha sido el mejor tratamiento para todos aquellos casos en que se diagnostica retinopatía diabética no proliferativa severa hacia adelante, ¿no? Las guías clínicas americanas, donde los sistemas de salud son mucho mejores que los nuestros y el seguimiento a sus pacientes es muy bueno, se dan el lujo de esperar hasta que haya retinopatía diabética no proliferativa, retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo, con signos de alto riesgo, para empezar el tratamiento láser. Nosotros no podemos hacer eso porque si lo hacemos en un paciente que ya tiene retinopatía diabética no proliferativa severa, se va a su tierra y regresa después de un año, cuando regrese va a tener una retinopatía diabética proliferativa por la que ya no tengamos nada que hacer. A esos pacientes hay que tenerles una consideración especial y probablemente fotocoagularlos antes de tiempo, de acuerdo a las guías americanas. Nuestras guías no pueden ser iguales a ellas, por lo tanto. Y lo último, que es los antiangiogénicos intravítreos, que básicamente se deben usar en edema macular. Actualmente están comenzando a tener muchas implicancias en el manejo de la retinopatía diabética proliferativa, pero todavía faltan estudios que demuestren con seguridad la eficacia de este tratamiento intravítreo para retinopatía diabética en general. Por ahora, el edema macular tratado con antiangiogénicos es la mejor manera de tratar el edema con mucha efectividad y seguridad, ¿no? Y para la retinopatía diabética no proliferativa severa, proliferativa de cualquier tipo, el tratamiento es el láser. Ya para esa retinopatía diabética proliferativa avanzada, con hemorragias abundantes en el vítreo y tracción en la retina con desprendimiento, el tratamiento es solamente quirúrgico, solamente lo hacen algunos oftalmólogos, retinólogos, y el pronóstico visual para todos ellos siempre es muy bajo, muy malo. ¿Qué hacemos para prevenir? Pues se trata ahora de examinar oportunamente a los pacientes. En diabetes tipo 1, a partir de los 5 años, de hecho el diagnóstico debe hacerse el primer examen oftalmológico, ocular, el paciente diabético. Con diabetes tipo 2, ya lo dije hace unos instantes, al momento del diagnóstico de la diabetes. 20% de retinopatías diabéticas ya existen al momento del diagnóstico, acuérdense de ese dato. Y el seguimiento es anual para la mayoría de los casos y cada 3 meses durante la gestación. Una tablita que puede servir es esta que les estoy presentando, que no es muy diferente de lo que les he mencionado. El seguimiento generalmente es anual. Solamente cuando la retinopatía diabética es no proliferativa severa, probablemente el oftalmólogo, ya no el médico general, sino el oftalmólogo tenga que hacerle seguimiento no anual, sino trimestral o mensual, inclusive en algunos casos. Pues bien, eso es todo lo que tenía por decirles. Quedo a su disposición para las preguntas que se puedan responder. ¿He oído chat? Muchísimas gracias. Felicitaciones por la excelente exposición. Doctor Guillermo Barriga Salaverry, médico oftalmólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Tenemos algunas preguntas, doctor. Nos han preguntado en el caso de cómo es el diagnóstico en atención primaria y cuándo hacer la referencia al oftalmólogo. Pues es necesario que en cualquier centro de salud donde haya atención primaria haya un oftalmoscopio, para empezar. Y el médico general que trabaje ahí haga fondos de ojos. El problema para este tipo de examen es que se requiere dilatar la pupila y muchas veces pueden haber problemas con el uso de los midriáticos que existen para esta función. Sin embargo,
si se toma en cuenta la frecuencia con que se presentan estas complicaciones, sí es válido intentar dilatar la pupila de estos pacientes y verles el fondo de ojo, que es la única manera de hacer el diagnóstico, no hay otra. Por lo tanto, quien me está escuchando y hace prácticas en un centro de salud, la única manera que tiene para hacer el diagnóstico es hacerle un examen de fondo de ojo a su paciente y buscar esos signos que hemos visto en la presentación. No hay otra. Ya hacer otra cosa sería, pues, sin examinar al paciente, simplemente mandarlo al oftalmólogo. Pero ya les digo, con la demanda que hay de pacientes diabéticos, los oftalmólogos que somos ahorita, y de ellos seguramente los retinólogos menos todavía, no podemos cubrir esa demanda. Este diagnóstico se tiene que hacer en centros de atención primaria, donde hecho el diagnóstico se pueda inmediatamente referir al oftalmólogo para que le haga la angiografía y determine realmente en qué grado de severidad está la retinopatía y después recién definir su tratamiento. Por lo tanto, de lo que se trata es de algo así como un triaje. Lo que necesitamos saber es si el paciente diabético que están viendo ya tiene retinopatía diabética o no. Porque acuérdense que no van a tener síntomas esos pacientes. Hay que verles el fondo de ojo y si se le detecta hemorragias o exudados o algo anormal en la retina, inmediatamente referirlo, porque eso es lo que sigue. Ustedes, por su cuenta, lo único que les quedaría definir es el manejo o el control metabólico de ese paciente, pero para los ojos más nada, solamente hacer el diagnóstico. Hecho el diagnóstico, se hace la referencia. En la referencia lo que vamos a hacer es profundizar los exámenes, básicamente una angiofluoresceinografía que defina finalmente el estadio de la retina, si coincide con la clasificación que se nos ha hecho llegar al paciente. Doctor Guillermo Barriga Salaverry, muchísimas gracias. En aras del tiempo, tenemos otras preguntas que están en el chat, pero por problemas de tiempo no vamos a poder continuar. Sí, por favor, podrías brindarnos un correo electrónico para poder enviarle las preguntas y después poder transmitírselas a nuestros usuarios a través del correo electrónico, telecapacitaciones@minsa.gov.pe o a través del 113, doctor. Por favor, nos puede brindar un email para poder enviarles las preguntas. Sí, no habría problema. No sé cómo hacerles llegar ahorita mismo. Si quieren, se las escribiría, ¿no? Sí, nos lo menciona, por favor, doctor. Es guillermo.barriga @ upsh.pe. Muy bien, guillermo.barriga @upch.pe. Doctor Guillermo Barriga Salaverry, felicitaciones por la exposición, muchísimas gracias. Recordarle a todos los usuarios de que esta telecapacitación va a ser colgada entonces al canal de YouTube Telesalud Minsa, donde podrán verla, estudiarla cuando quieran, en el lugar que lo deseen. Doctor Guillermo Barriga, muchísimas gracias. Los esperamos pronto en otras telecapacitaciones. Saludos a todo el equipo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Bien. ¿Ahora qué hago? ¿Salgo nomás? ¿Sí? Gracias a todos por estar conectados. Los invitamos a la siguiente Tele-IEC, la primera Tele-IEC del año 2019, a cargo de la Dirección de Infosalud, con el tema Verano Saludable, donde vamos a ver, a cargo de nuestros expertos, los temas de cáncer de piel, salud ocular y playas y piscinas saludables. Por favor, conéctense inmediatamente. Gracias.